Hola, en este video vamos a hablar sobre la hipérbola. ¿Pero qué es la hipérbola? Es el lugar geométrico que describe un punto del plano que se mueve de una manera tal que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre es la misma. Aquí tenemos un punto. Este punto va a guardar cierto patrón. ¿Cuál es ese patrón? La distancia que hay entre este punto y este, menos la distancia que hay de aquí a acá, en valor absoluto siempre se mantiene. ¿Esto qué quiere decir? Que si este punto recorre esta trayectoria que vemos en azul claro, se va a repetir esa misma condición. La distancia de este punto al foco, restada de la distancia al otro foco, en valor absoluto siempre va a ser la misma independientemente de dónde se encuentre este punto. Estas trayectorias que cumplen esta condición se conocen en su conjunto como hipérbola. Vamos a ver. En la hipérbola, este segmento, la distancia de este punto que se llama centro de la hipérbola, a este punto que se le llama vértice, estos son los vértices de la hipérbola, estos son los focos de la hipérbola. Entonces, la distancia que hay del centro al vértice es la misma en los dos vértices. Esta distancia es igual a esta distancia y se conoce como A. Recordemos que en la elipse también la distancia del centro al vértice se llama A. Bueno, ahora bien, la distancia del centro a este punto, B1, también se mantiene y es igual a este punto, Este eje se conoce como este eje que une los puntos B1 y B2 se conoce como eje conjugado. Estos serían los extremos del eje conjugado. Este es el eje conjugado, B1 y B2 serían los extremos. La distancia del centro a un extremo del eje conjugado tiene como valor, se conoce su valor B. Y es la misma distancia que hay de C a B1 a C a B2. Bien, ahora la distancia que hay del centro al foco 1, es igual a la distancia que hay del centro al foco 2. Y eso se conoce como C. También en la elipse, la distancia del centro al foco se llama C. Aquí en la hipérbola vamos a usar la misma nomenclatura. La distancia del centro a cada foco es C. Esta hipérbola tiene un eje horizontal. ¿Quién es el eje de la hipérbola? Es el segmento que une los vértices y los focos. Entonces, este es el eje de esta hipérbola. Como este eje está empalmado con el eje X o bien está paralelo con el eje X, se conoce como una hipérbola horizontal. ¿Y cuál es su ecuación? La ecuación canónica de una hipérbola horizontal es la siguiente. X cuadrada entre A cuadrada menos Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1. Como pueden ver, la diferencia entre una elipse y una hipérbola en su ecuación canónica es que este signo es menos. Vamos a ver los elementos. Los vértices, ¿en dónde se encuentran? Si observamos, este es un vértice, la coordenada de este vértice sería este punto. ¿Quién es? Ese punto es A, entonces sería A, 0. Y la de este vértice, como podemos ver, este punto sería menos A, lo que llamamos A, este segmento igual que ese segmento. Entonces los vértices estarían en más menos A, 0. Y los focos, ¿en dónde estarían? Como podemos ver, aquí está el foco. ¿Cuál es este punto? Este punto, la distancia que hay del centro al foco, se conoce como C. Entonces este punto sería C, 0.
Y este otro sería menos C porque está a la izquierda del eje, menos C, 0. Entonces aquí vamos a, de manera muy compacta, a indicar los focos y los vértices en una sola expresión. ¿Quiénes son los extremos del eje conjugado? Extremos del eje conjugado. Es B1 y B2. Estamos hablando de que el punto B1 y B2 está en donde. En el eje X está en 0 y en el eje Y está aquí. Pero como esta distancia se llama B, esto es B, pues va a ser 0, B y menos B2, bueno, y el punto B2 está también a una distancia B, pero bajo del eje vertical, entonces sería menos. Quiere decir que los dos puntos serían 0, más menos B. Las asíntotas, como son rectas, tienen una ecuación. Vamos a ver qué ecuación sería. Por ejemplo, esta recta L1 es igual a, como es una recta que pasa por el origen, es de la forma y igual a mx. Y igual a mx. Y la pendiente la podemos encontrar con la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal, la tangente de este ángulo. Y la tangente, como sabemos, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente del triángulo rectángulo que se forma. Aquí se ve el triángulo rectángulo. El cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. Esto mide A. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces aquí la pendiente es B sobre A. A esta pendiente hay que agregarle un signo dependiendo si la recta es descendente o ascendente. Cuando la recta es ascendente, su pendiente es positiva, eso es siempre. Cuando la recta es descendente, su pendiente es negativa. Como esta fue ascendente, la pendiente quedó positiva. Magnitud B sobre magnitud A, pendiente positiva. Y la recta L2 tiene pendiente negativa porque es descendente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Haciendo lo mismo con un triángulo rectángulo. Por ejemplo, este triángulo rectángulo, este que aparece aquí. La tangente de ese ángulo, ¿cuál sería? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería B sobre este segmento que también mide A. Como es decreciente, pues es negativa. Ahí tenemos las ecuaciones de estas rectas, que son las asíntotas. Y las asíntotas jamás tocan a la función. La función no toca esas asíntotas en el tiempo. O si queremos verlo igual, lo tocan hasta el infinito, que es prácticamente lo mismo. Muy bien, pues esta hipérbola tiene su eje en el eje X, por lo tanto es una hipérbola horizontal. Vamos a escribirlo. Hipérbola horizontal. Vamos a ver ahora la hipérbola vertical. Aquí tenemos la gráfica de una hipérbola vertical. Como podemos ver, el eje de nuestra hipérbola, o sea, el segmento que une los vértices y los focos, está ahora empalmado con el eje Y. Por eso es una hipérbola vertical cuyo centro está en el origen. Recordemos que la distancia del centro al vértice, o sea, esta, se conoce como A. Vamos a escribirla. La distancia del centro al foco, o sea, esta, se conoce como C.
Y la distancia del centro a uno de los extremos del eje conjugado, o sea, esta, se conoce como B. Muy bien, ¿cuál es la ecuación ordinaria de una hipérbola vertical con centro en el origen? Es la siguiente. Y cuadrada sobre a cuadrada menos x cuadrada sobre b cuadrada, igual con 1. Aquí identificamos que es una hipérbola vertical cuando a cuadrada está dividiendo a y cuadrada y el otro término pues es negativo, cambiaron de signo simplemente. En comparación con la hipérbola horizontal, que aquí la tenemos, ahora en y cuadrada está dividiéndose por a cuadrada, x cuadrado por b cuadrado, y estos signos están al revés. ¿Dónde estarán los vértices? Vértices. Vemos que aquí está un vértice. Este tendría como coordenadas 0, ¿este punto quién es? A. 0, A. Este es el vértice 1. El vértice 2, ¿en dónde está? 0, menos A. Los focos. El foco 1, como podemos ver, está en 0, C. Y el foco 2, que aquí está, también está en la coordenada 0, como ese segmento vale C, pero es negativo, pues es 0, menos C. Los extremos del eje conjugado sea B1, en donde se encuentra, esta coordenada es, si esto se llama B, B, 0, y B2, que es esta coordenada, como pueden ver, es menos B, 0. Las asíntotas L1, pues es una recta de pendiente negativa. L1, sabemos que es una recta de pendiente negativa, por lo tanto es de la forma y igual a mx. Aquí va multiplicando la pendiente. ¿Y de cuánto es la pendiente? A ver, veamos el triángulo rectángulo que forma. A lo mejor este triángulo rectángulo, que también podría ser este. Este ángulo, la tangente de ese ángulo será la pendiente. O sea, cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es B, el cateto adyacente es A. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. B sobre A y es negativo. Y la recta 2 pues va a tener la misma pendiente pero positiva. O sea, B sobre A por X. Para las hipérbolas tanto horizontales como verticales se tiene una condición distinta a las de la elipse. Para las hipérbolas, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces C es mayor a B y C es mayor a A. También se conoce como excentricidad en una hipérbola, pero al cociente C sobre A, que es el inverso de la excentricidad en una elipse. Ahí se ve claramente que C es mayor a A, por lo tanto es mayor a 1. El lado recto de una hipérbola existe y se conoce como esta distancia, que está aquí, L2, R2, que bueno, va a ser la misma de la que está acá, L1, R1. Ese es el lado recto.
Y el lado recto es igual a 2b cuadrada sobre a, que es la misma que la elipse. El eje conjugado es el segmento B1, B2 y tiene como medida pues 2 veces B. El eje de la parábola, de la hipérbola, también conocido como eje transverso, este sería el eje conjugado. El eje transverso pues es la distancia entre B1 y B2 y es igual a 2A. Y lo que conocemos como eje focal pues no es más que el segmento que hay de un foco al siguiente, que sería 12.